Hola, buenas tardes. Soy Carolina Tettelboim, profesora investigadora de la UAM Xochimilco en la maestría en Medicina Social y el doctorado en Salud Colectiva. Voy a presentarles el día de hoy una investigación que realizamos en el área de investigación, Estado y Servicio de Salud de la UAM. Quiero agradecer también a la Facultad de Medicina la invitación. Y bueno, sin más, les pasamos a la presentación. Bueno, el trabajo que aquí vamos a presentar lo hemos denominado como Propuestas, Avances y Pandemia en la Transformación del Sistema de Salud de México. Y es un trabajo que realizamos con María del Carmen Piña, que es ayudante de investigación, y conmigo sobre el desarrollo del proceso de transformación del sistema de salud en la cuarta T. Entonces aquí lo que hicimos fue preparar algo específico para poder resumir una gran cantidad de información que está disponible durante el periodo de prácticamente ya 2 años y que estamos trabajando. Por lo tanto, se trata de una investigación en curso y vamos a presentar algunos resultados, la descripción de algunos resultados, y haremos algunas hipótesis en el camino en relación a nuestras opiniones. Adelante, por favor. Bueno, en términos generales voy a hacer en primer lugar una introducción. Ustedes saben que la UAM Xochimilco, específicamente la maestría y el doctorado en salud colectiva, trabajan desde una perspectiva de la determinación social. Voy de una vez a hacer esta introducción. Y esto significa que concebimos los procesos de salud, enfermedad, atención, ubicados desde una macroestructura, es decir, no se pueden pensar desde lo individual ni desde el modelo médico, sino que más bien entendemos que la forma de prácticas y específicamente el modelo médico hegemónico, biomédico, y sus características obedecen a una inserción en un sistema general de relaciones sociales y de relaciones de producción y reproducción social que tienen que ver con su inserción en el capitalismo. Es decir, el modelo médico hegemónico es la forma específica de presentación de la respuesta institucional en el sistema capitalista, y particularmente en el caso de México y de los procesos previos a la cuarta transformación, en el marco de modelos de neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo entendido como una forma específica de operar del capitalismo en el periodo de los años 80, en el caso de América Latina y del mundo prácticamente, hasta la actualidad, aunque nos encontramos frente a procesos de transformación en el mundo. El último de ellos es Bolivia, hace 2 días atrás, donde se ve cada vez más una resistencia a estos modelos, no solamente neoliberales, sino que también de formas de vida que critican profundamente al capitalismo y que van hacia otras formas de organización social. En el caso de México estamos frente a un gobierno cuyo proyecto plantea
una cuarta transformación en la lógica de la historia de México, y eso significa, en primer lugar, un planteamiento antineoliberal. Entonces, el proyecto que estamos desarrollando tiene que ver con el seguimiento de esa propuesta antineoliberal y ver cómo se ejecuta, cómo se desarrolla y cómo la pandemia finalmente intervino este proceso que llevaba un poquito más de un año, del 2018, diciembre del 2018 hasta la actualidad. También hay que decir que el proyecto que se propone el gobierno tiene que ver con algo que se trabajó muchísimo en los sectores más progresistas de América Latina, en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y en la UAM, Xochimilco, en la maestría en Medicina Social específicamente. Bueno, eso sirva de introducción un poco para entender desde dónde estamos mirando. Y lo que vamos a trabajar es el proyecto, los cambios y las resistencias a la política y a los cambios del sistema de salud mexicano entre diciembre del 2018 a febrero del 2020, antes de la entrada de la pandemia. En segundo lugar, la entrada de la pandemia y cómo esto reformuló este proyecto, cuáles fueron los pasos que se fueron dando y qué de eso fortalece o no el proyecto original. Y finalmente algunas conclusiones. Entonces, adelante, por favor. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción al proyecto de la Cuarta Transformación y en ese sentido es un proyecto antiguo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en términos teóricos, pero también de experiencias prácticas de gobierno en América Latina y en México. En el caso de México podríamos citar el gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2006, que fue liderado por López Obrador y con Cristina Laurel como secretaria. Y esta es también la Cuarta T retoma este proyecto, lo rearticula para hacerlo realidad para todo el país. Entonces, en términos, no voy a hacer un resumen de la etapa neoliberal, porque ya todos conocen, ya está ultra sabido sus características, pero simplemente tal vez decir que estamos hablando del escenario, un escenario de transición de una política focalizada y privatizadora hacia otro que tiene como base una idea de universalización y del derecho a la salud, que son dos elementos constitutivos de este proyecto. Por otro lado, hay que decir que hay una caracterización general y que también la retoma el gobierno, desde luego, pero un conocimiento de un sistema de salud que no solo el proceso anterior no ayudó a integrar, sino que produjo a la vez una profunda desintegración, mayor todavía, a través de la estrategia del Seguro Popular, que significaba segmentar las atenciones dentro del propio sistema público, que trabajaba con una lógica de integralidad en términos de los cuidados, pero el Seguro Popular establece un número determinado de medidas a ser atendidas, ya sea a través del cauce o de los gastos catastróficos o otros programas, pero esto produce una segmentación aún mayor del sistema de salud. De modo que tenemos un sistema deteriorado, un sistema profundamente carente de conducción pública, con penetración de la industria directamente y de los intereses de esa industria en el sector, y una serie de
problemas de corrupción, privilegios, etc. De manera que el proyecto para esta etapa de la cuarta transformación lo podríamos definir como un proyecto que enfatiza sobre todo el tema de la rectoría del Estado, que es fundamental, y la rectoría del sector público, el fortalecimiento de las funciones de lo público, la integración de funciones. También, como todos sabemos, el fin del seguro popular y de los paquetes segmentados, digamos, de atención, la creación de un instituto de salud para el bienestar, la federalización de servicios que estaba planteada, digamos, para desarrollarse en 2 años, una unificación de los sistemas de seguridad social con el sector público, digamos, en esta articulación público y seguridad social, que al principio se planteaba como una integración, pero en realidad se planteó prontamente que tenía que ser una especie de articulación colaborativa, incluyendo el IMSS Bienestar, y respecto al sector privado, un rompimiento público-privado, clarísimo. Una de las grandes manifestaciones en este sentido es cortar el subsidio de la compra del Estado de seguros médicos privados y otros tipos de relaciones como subsidios o compra de servicios, etc. La siguiente, por favor. De manera que, bueno, en términos de la operacionalización y los planteamientos ya formales, recién en octubre, muy tardíamente, ocurre la elaboración o la aparición del Plan Nacional de Salud 2019-2024, que ratifica de alguna manera estas ideas y ya las discursivamente ya están en documentos oficiales, donde se establece el fin del neoliberalismo, la idea del fortalecimiento del Estado, esta idea del Estado liberal que maneja el presidente muy particularmente, que esta caracterización entre conservadores y liberales, que bueno, es una visión que no está exenta, digamos, de discusiones y debates, porque hay otras fuentes de inspiración, digamos, social, pero es un planteamiento que permite en esta etapa, al parecer, distinguir procesos. La argumentación de primero los pobres, que es muy importante en este gobierno, y la separación de la política y de la economía. Por otra parte, en el Plan Nacional de Salud se recogen absolutamente los ejes centrales del gobierno que tienen que ver con la austeridad republicana, fin de los privilegios y la corrupción, hacer garantizable el derecho establecido en el artículo 4 de la Constitución de protección a la salud, ya no como un artilugio que permite establecer por la ley cómo van a ser los procedimientos y esta relación público-privada, sino que fortalecer, hacer responsable al Estado del cumplimiento de esta protección, sin intermediarios, digamos, sino las instituciones públicas y de seguridad social de manera universal. Un planteamiento de universalización sobre la atención médica y los medicamentos gratuitos y la federalización de los servicios de salud, que es la idea contraria a la descentralización que había ocurrido desde el 82 en etapas y que en función de estos resultados se plantea federalizar, y un proyecto muy interesante de atención primaria a la salud, APS,
integrada integral en redes que surge sobre todo desde la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, de manera muy fuerte, con participación comunitaria y con políticas intersectoriales. Adelante. Bien, en ese marco vamos a empezar a revisar algunos de los avances durante el primer periodo, que va desde diciembre de 2018 a diciembre de 2019 y que podríamos extender hasta febrero de 2020, pero vamos de a poco. En primer lugar, diríamos que se hace un diagnóstico muy profundo sobre la situación del sector. Y en ese sentido, bueno, hay una serie de elementos que se dan a conocer en distintos momentos, pero que conforman un diagnóstico de mal uso, de no cumplimiento y de desvío de recursos públicos. Y ahí están algunos de los datos que no quisiera yo leérselos, pero hay una serie de declaraciones que se hacen basadas en las fuentes oficiales, que me olvidé decirles, pero fundamentalmente estamos usando las fuentes oficiales de las conferencias de los martes y de las tardes de López-Gatell para conformar, digamos, la parte argumental, aparte de algunos documentos oficiales del gobierno. En ese sentido, hay una clarísima diagnóstico que se complementa con un levantamiento muy importante de un censo de infraestructura, recursos y personal que desarrolla la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, que permite dar cuenta exacta de las instalaciones del sistema público de la Secretaría de Salud federal, pero particularmente de los estados, especialmente esto se aboca de manera específica como un proyecto piloto inicial hacia las 8 estados más pobres y más carentes en términos generales y de salud, y ese va conformando el primer proyecto operativo prácticamente, que incluso se inicia en Chiapas su desarrollo de federalización con este estado. Posteriormente, y no necesariamente cronológico, pero aquí hay un rescate de la información cronológica, hay un programa de servicio de salud y medicamentos gratuitos, se empieza a operar y a ser factible y a desarrollar este programa en términos de los equipos, del personal, de los médicos. Produce la formulación de la ley, digamos, bueno, poquito antes de la formulación de la modificación de la Ley General de Salud, se da esta primera convocatoria de reclutamiento de médicos generales, especialistas enfermeros. En noviembre se modifica por fin, tardíamente, muy tardíamente, la Ley General de Salud, es decir, pareciera que no se tenía contemplado que antes de hacer estos cambios había que desaparecer el Seguro Popular, y se crea el Instituto para la Salud y el Bienestar, que son dos órganos distintos, pero que están, digamos, uno hereda, el INSABI hereda la infraestructura, los recursos del Seguro Popular, y hay una presentación del modelo de atención primaria en salud integrada e integral, de abajo hacia arriba, un modelo muy interesante que tiene que ver con esta idea de la integración en redes del conjunto de las instituciones públicas y de seguridad social a través de convergencias y niveles de atención según complejidad, de abajo hacia arriba, y por ahí se empieza esta tarea de reposicionar el sector primario, de atención primaria a la salud
de manera muy interesante, un proyecto muy atractivo, fortalecido por el apoyo de OPS, que también aporta en una versión de la reunión de Altana, con una reunión en México muy interesante que es mucho más democratizadora que el planteamiento de Astana. La siguiente, por favor. Bueno, otros avances ya febrero de 2020, un poquito prepandemia, ya sabíamos de la amenaza de la pandemia, es que se empieza a producir esto de la centralización de los servicios públicos y bajo el mando de la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social. El INSABI empieza a operar, ya tiene un presupuesto, ya tiene una propuesta de convenio de adhesión con 24 entidades federativas en febrero, y empieza un plan de adquisición de medicamentos e insumos médicos, compras directas y eliminación de intermediarios nacionales e internacionales. Este es un gran tema dentro de la política de salud que tendrá repercusiones, como sabemos todos, durante la pandemia, puesto que todavía no existe la estructura formalizada y profundamente aceitada para tener un recurso propio para realizar esta transición. También hay un proceso de basificación y reorientación de funciones de personal, por ejemplo, en términos de lo que era el Seguro Popular. Más de 7.500 personas se derivan de las actividades administrativas que requería la focalización. Como saben todos, la focalización requiere mucho personal, dirección unipersonal o unifamiliar, y entonces estas personas se canalizan a otras actividades de prevención y promoción, y también se empieza a regularizar a los 70.000 trabajadores de la salud que están en el Seguro Popular no integrados formalmente. La siguiente, por favor. Bien, en términos de, también aquí en estas láminas hemos incluido algunos de los elementos de resistencia y denuncia que ocurrieron en ese periodo que va de diciembre del 2018, el inicio del gobierno, hasta febrero de 2020 prácticamente. Y ahí encontramos los artículos del ex secretario de Salud, el doctor Julio Frenk, en diversos medios, pero
Bueno, aquí estamos otra vez. A ver, decía que en términos de resistencias y denuncias tenemos hay una política expresa de los ex secretarios de salud eh, que tiene una vinculación con sectores políticos sin lugar a duda del proyecto anterior de gobierno y que se expresa, digamos, a través de una serie de estrategias que creo que me alcanzaron a escuchar, que son las que están ahí, y de alguna manera donde se defiende el seguro popular, ¿no? Y sus logros en términos de haber logrado un número de de camas por habitante, de médicos, enfermeras, disminución de la mortalidad infantil, los esquemas de vacunación logrados, el aumento de la afiliación, que se multiplicó en 15%, cuando en realidad nosotros sabemos que la afiliación no significa necesariamente acceso a los servicios de salud o atención. De modo que, bueno, también hablan de la atención de los casos de enfermedades severas, que se refiere justamente al programa de los programas catastróficos y que evitó el empobrecimiento. Otro argumento falaz, porque sabemos que el empobrecimiento tiene que ver con un modelo de gobierno durante casi 35 años que controló los salarios. Tuvimos un 80% de disminución del ingreso por salarios en el empleo, y por lo tanto el tema del empobrecimiento de las familias a través de la salud tiene que ver también con una desarticulación del sistema público de salud, y etcétera. Pero bueno, esos son los argumentos de defensa del seguro popular y los argumentos en contra de la creación del INSABI, que son más o menos estos que están acá, que es un cambio súbito, sin transición, sin análisis, que se discute el fin de la descentralización que debilita el federalismo mexicano y aleja la solución de los problemas del sitio en que se registran, las 80.000 contrataciones de los trabajadores del Seguro Popular con recursos se cuestionan, con recursos del presupuesto de los gastos catastróficos, provocaría el desfinanciamiento de la atención a estas enfermedades. Esos son los argumentos. Es la siguiente, por favor. Bien, en términos de otras resistencias y denuncias al proyecto, podemos mencionar el tema del desabasto de medicamentos para la atención de VIH, que se supera, pero el de cáncer infantil que sigue todavía vigente, y otros, ¿no? Que es un tema que tiene que ver efectivamente con temas de reorganización del nuevo sistema y de ruptura del anterior, que estaba controlado fundamentalmente por 3 empresas. Era un monopolio de empresas que controlaban los medicamentos. Eso ya está abundantemente descrito y conocido. Por otro lado, las resistencias de no adhesión al INSABI de 9 estados es otro de los grandes temas, que también es una cuestión de controversia en términos de que casualmente tiene que ver con los estados panistas fundamentalmente, y de otros partidos. La siguiente, por favor. Bueno, en términos de la llegada de la pandemia, como todos sabemos, la pandemia llega a fines de febrero del 2020, y acá tenemos un panorama al 14 de octubre del 2020, un poco para ubicar. Todos conocemos más o menos los datos, pero estamos hablando de las cifras actuales que se han últimamente integrado con otros elementos, no solamente los casos confirmados, sino que también con
los diagnósticos epidemiológicos o médicos de COVID sospechosos, y estos son los datos. No me quiero detener mucho, pero bueno, tenemos un número de casos muy importante, un número de funciones dramático de 84.000 casos, más de 84.000 casos, y tenemos un dato interesante en términos de la situación epidemiológica de la población mexicana, que 73% de las defunciones tienen asociado una comorbilidad, y es un tema que está sobre la mesa puesto, y hay una política activa en términos de cómo manejar la prevención de estos, de la diabetes, la hipertensión y el sobrepeso, que ya hablaremos de eso. En términos generales, tenemos, según entiendo, estas cifras son de la Johns Hopkins, estamos en el 71, en el número 71 de casos acumulados, y en el 10º lugar por defunciones. Y bueno, es todo un tema, y todavía no podemos sacar conclusiones, pero lo que podemos hacer por mientras es mirar qué está haciendo, qué se hizo, qué se ha hecho durante la pandemia. Adelante, por favor. Bien, en términos de, bueno, acá hay otros datos. Aquí están los datos de los trabajadores de la salud, y entre las cosas interesantes tenemos que la mayor parte de los casos confirmados acumulados son mujeres. Sin embargo, en las defunciones el 70% son hombres. Es todo un tema en el caso de los trabajadores de la salud. Y aquí están las comorbilidades: 47% obesidad, 30% hipertensión y 19% de diabetes, que se asemejan de alguna manera a la población general. Y en términos de las afectaciones de la morbilidad, el 42%, el número mayor, son enfermeras, y las defunciones, en cambio, son médicos y médicas, el 49%. La siguiente, por favor. Bueno, en términos de la conducción política, todos sabemos que desde el primer momento se instalaron estas conferencias diarias sobre la situación epidemiológica y la respuesta institucional, que curiosamente la manejó la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, sin participación de las otras instancias de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, la gran pregunta que nos hacemos es por qué la respuesta institucional no la manejó la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, que era su competencia, nos parece. Bien, estamos en las 232 presentaciones de estas conferencias diarias, que quiero decir que han servido como politización de los temas de la salud, sin lugar a dudas, ¿sí? Desde una perspectiva biomédica, es cierto, pero extendida a una visión también con componentes de los determinantes sociales, tal como se usa, digamos, institucionalmente. Es decir, hay una visión mucho más amplia que solo la comprensión de los servicios de salud, y eso ha sido incremental en términos de las conferencias y de las participaciones de otros sectores interinstitucionales sobre el problema de la salud, como son los de alimentación o los de producción agrícola. Bueno, se instala el Consejo de Salubridad General, que se declara en sesión permanente rápidamente. Sin embargo, la conducción prácticamente ha sido de la Secretaría de Salud, y particularmente de López-Gatell y su subsecretaría. Se formularon una serie de medidas de contención que tienen, en primer lugar, la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. Posteriormente,
que suspende las actividades escolares y las no esenciales. Luego, también la jornada de sana distancia, hasta el 22 de marzo, 20 de marzo, y el Escuadrón de la Salud del 7 de julio hasta el momento. Esas han sido las medidas de contención para disminuir los contagios. Por otro lado, una estrategia muy importante de reconversión hospitalaria que efectivamente fue necesaria ampliar casi en 4 veces o más la dotación existente para atender la pandemia, con la idea de que no fuera superada el número de casos por la capacidad de atención de los servicios de salud, y la integración clarísima del Plan Marina y del ejército, digamos, para los casos de emergencia, y también en la participación y reconversión hospitalaria y terminación de hospitales que estaban inconclusos, de esos 400 y tanto. Adelante. También una responsabilidad estatal en términos de fortalecer la conducción federal. En algún momento, frente a una etapa, recuerden ustedes que la etapa más crítica fue junio y julio de la pandemia, y que en ese momento se establecen algunos recursos con la iniciativa privada. Vuelve la iniciativa privada, Todos Juntos contra el COVID, donde y la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales y el CRIT del Teletón, que establecen una nueva relación interesante de observar para la atención tanto de enfermos que no pueden ser atendidos en las instalaciones del sistema público y de seguridad social, en un catálogo también restringido de atenciones. Se implementa el modelo de intervención local de salud comunitaria, Tú en tu bienestar, con un enfoque de federalismo, que esta es una idea que empieza a primar en términos de que la atención local debe ser atención primaria, pero articulada en el territorio con otros sectores públicos, como son, como decía, la alimentación y la producción agrícola, etc. También está ahí el tema de la rifa del avión, que se destinan algunos de estos recursos para el premio, ganan el premio algunos de estos hospitales, al parecer del IMSS y del ISSSTE. La siguiente, por favor. Bueno, en términos del financiamiento, se avanza durante la pandemia en una serie de elementos que tienen que ver con la utilización de este fondo del Seguro Popular de los 40.000 millones de pesos para el sostén de los programas de bienestar en adelante, y también después para utilizarse para las compras internacionales. También se utilizan recursos para la reconversión hospitalaria y para el plan Marina y DN3. También al IMSS utiliza 12.000 millones de pesos para reconversión hospitalaria y reasigna su presupuesto para poder cumplir con esto. También se ocupa 159 millones de dólares como pago anticipado para la vacuna del COVID en octubre. Y en la Ciudad de México también hay una producción muy importante de mascarillas, 31.000 millones de pesos para N95. La siguiente, por favor.
Bueno, en términos del INSABI, ya decíamos algo del INSABI antes, pero además destina 15.300 millones de pesos para el periodo de enero-marzo, el inicio de la pandemia. Se adelanta presupuesto de abril a junio a los estados, 10.000 millones de pesos, y 4.000 millones de pesos son destinados para la compra de insumos y medicamentos. Todo esto son fuentes oficiales de las conferencias y de las matutinas y vespertinas. También hay un fondo que se destina para la contratación de 135 millones de pesos para médicos cubanos en la Ciudad de México, que no sé si el financiamiento es de la Ciudad de México o es federal. Y por otro lado, hay 25 vuelos de México a China para la compra de insumos y medicamentos con un costo de 56 millones de dólares, y donde el Aeroméxico absorbió el 53% del costo operativo, o sea, hay una contribución también ahí del sector privado. Y unos vuelos a Nevada, de Nevada a Toluca, con ventiladores para la atención de pacientes por 16.000 y 24.000 dólares por unidad, que se presta también a algunas situaciones críticas o denuncias. Adelante, por favor. Bueno, en términos de la reconversión hospitalaria, que recuerden es una de las políticas más importantes para enfrentar la pandemia, que es una política absolutamente biomédica de atención de alto nivel para aquella población en riesgo. Y aquí tenemos un elemento interesante porque en realidad lo que teníamos, según las propias declaraciones de López-Gatell en febrero, antes de la llegada de la pandemia, es que existen 2.500 camas especializadas en instituciones del sector salud que serían suficientes para enfrentar la pandemia, dice López-Gatell. O sea, hay un error de cálculo, sin lugar a dudas, porque ya veremos que hemos llegado casi al número de 40.000 camas entre críticas y graves. También hay una recuperación de los hospitales que estaban abandonados por parte de Marina y Defensa, y hay atención de pacientes generales, esto ya lo habíamos comentado, por el sector privado. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Nos quedamos ahí. Samantha, por favor, la siguiente. Gracias. Bien, en términos de la atención a pacientes, tenemos 117 instalaciones militares convertidas en hospitales COVID. Para mayo, la red Irak, que inicia el 25 de abril con 610 hospitales y 11.634 camas, de las cuales 30.000 son de graves y 10.000 críticas. Posteriormente se crean algunos hospitales de recuperación, comunidades temporales, el Centro City Banamex, que es en asociación con la UNAM, hospitales de rehabilitación también del sector del DIF, del INER, del Instituto Nacional de Rehabilitación y también de Teletón para aquellos afectados por las secuelas del COVID. Adelante, por favor. También, en términos de recursos humanos, hay una disposición de 7.000 trabajadores de la salud para el Plan Marina y DN3, que son contratados por estas instituciones.
Hay un tema de reconocimiento de las incapacidades por enfermedad en casos sospechosos o confirmados en las instituciones de seguridad social y de la Secretaría de Salud. Hay una optimización del personal médico y enfermería bajo el modelo de cascada. Ese es el recurso que utiliza el sector público y de seguridad social para eh, eh, hacer más eficiente la falta de recursos. Este modelo de cascada 1, 7, 14 que va formando y va dirigiendo, digamos, a estas huestes en el trabajo en los sectores de hospitalización COVID, la creación del bono COVID a trabajadores del IMSS. Hay una incorporación de médicos y enfermeros de 60 a 65 años no crónicos a incorporarse al trabajo en los hospitales no COVID ante la falta de recursos en salud, con una compensación salarial, y hay una reiteración de la convocatoria que se había hecho antes de la epidemia para médicos del bienestar. La siguiente, por favor. Bueno, en términos, seguimos con los recursos humanos. Hay algunas facilidades, la habilitación del complejo cultural de los Pinos para hospedar a los trabajadores de la salud públicos y de la seguridad social que así lo deseen. Un programa de Cuidemos a quien nos cuida para la detección de riesgos de salud mental y atención a través de clínicas virtuales de tratamiento breve para apoyar, digamos, el estado de los trabajadores de la salud. La creación de un seguro de vida gratuito que ofrece, digamos, el sector privado, que vuelve a aparecer el sector privado, ante la contingencia, profesionales de la salud contratados bajo contexto de pandemia se establece una definitividad para que serán incorporados, digamos, como parte del déficit para el sector salud. Hay una distinciones que elabora el Estado mexicano para las condecoraciones. También se extiende hasta diciembre la contratación y estímulos de personal para la atención de la pandemia, porque nadie imaginó que esta pandemia pudiera tener este nivel de extensión y además de posibles rebrotes. Contratación de médicos y enfermeros generales y especialistas, personal paramédico y de apoyo en los servicios de salud, casi 50 o 60.000 entiendo que son los trabajadores. Bueno, en agosto eran esos, pero entiendo que actualmente son alrededor de 60.000 contratados para cumplir funciones de apoyo. Adelante, por favor. Bien, en términos de los equipos de protección de personal, ustedes ya saben, esto no me quiero detener aquí, pero empieza a haber una importante producción nacional de equipos. Acuérdense que habíamos quedado desprovistos de la producción nacional en general y también para el sector salud. Ventiladores como iniciativas originadas desde CONACYT con empresas y con la academia. Hay compras internacionales, ya las hemos referido, y hay diversos donativos. Adelante, por favor. Bueno, en ese sentido también continúa el desarrollo del INDRE que se había establecido antes de este gobierno, sin duda, pero aquí eso nos permite tener un sistema de vigilancia epidemiológica o de las vacunas, no de las vacunas, de los exámenes del PCR a nivel nacional en todas las entidades federales.
federativas. También se resuelve el tema de las incapacidades y recetas resurtibles en las instituciones de seguridad social. También se desarrollan diversos protocolos clínicos con medicamentos. Ayer dieron algunos de los resultados a nivel internacional sobre estos medicamentos, pero en México también se hicieron, y algunos productos herbolarios. También se establecen los programas del IMSS Bienestar con medidas APS y de triage para COVID. Eso ocurre desde el 15 de abril. Y la delegación de médicos cubanos, que ya lo referimos también para la Ciudad de México, para cooperación técnica, científica y académica. Adelante, por favor. Bien, me gustaría ir terminando, a pesar de que nos faltan algunas diapositivas por el tiempo, pero creo que más o menos va a quedar esta presentación, de manera que creo que hay muchos elementos, ninguno nuevo, pero es una intensificación de las medidas. La siguiente, por favor. De la forma de desarrollo y cooperación internacional. El tema de las vacunas, que yo creo que estamos todos muy al día de los acuerdos, el COVAX, etcétera, todas las negociaciones y los pagos, incluso que se han realizado, entiendo que 2 pagos, y la posibilidad de la producción de AstraZeneca en México y Argentina. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente me gustaría pensar que efectivamente hay una serie de avances en términos del propio proyecto, aunque se ha retrasado a partir de la pandemia. Sin embargo, hay elementos interesantes, como es que la pandemia sirvió para iniciar este proceso rápidamente, no por la vía que se pretendía, pero fue necesario restablecer los hospitales, establecer un sistema de compras nacionales e internacionales de medicamentos en general, un nuevo programa de residencias médicas, contratación de personal de salud que habrá que revisar puntualmente, la creación de la Universidad del Bienestar, el convenio con la ONU y la OMS, el modelo del INSABI de bienestar, que es en general y que yo diría que es distinto al elaborado originalmente por la subsecretaria Laurel en la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, y también hay que examinar particularmente. Pero aquí habla de la hepatitis, pero es un modelo en general para la atención de diversos padecimientos y del modelo de atención. Adelante, por favor. Creo que nos queda 1 minuto. Yo destacaría solamente la creación de la empresa pública de distribución de medicamentos, equipos e insumos de salud pública, que es un gran tema de confirmación de la voluntad política original. También el tema de la traspaso de la COFEPRIS y 12 instancias al control de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y la eliminación de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo. Creo que esos 3 elementos destacaría, digamos, de cambios del proyecto original, que tienen que ver con distintas razones, y la doctora Laurel incluso hizo comentarios al respecto que los tenemos más adelante, pero no alcanzaremos a revisarlos aquí. Y finalmente, la conclusión, pasaría yo 2 o 3 láminas más adelante, por favor, para pasar aquí a los comentarios. No sé si me pueden pasar.
La siguiente. Aquí están las resistencias y denuncias del periodo de la pandemia, que yo se los dejo ahí para que ustedes lo revisen, pero que tiene que ver con denuncias de los mismos subsecretarios, ex subsecretarios, el tema de los padres y los medicamentos oncológicos, el fin del fideicomiso del Fondo de Salud. Adelante, por favor. Y a modo de conclusión, o sea, yo diría que lo interesante, no obstante la pandemia, es el tema de la recuperación de lo público, la recuperación del Estado rector en salud y prestador de servicios, la recuperación de recursos que están en bolsones de discrecionalidad, la política de austeridad, la política de salud universal, gratuita y pública, la articulación, una nueva articulación del sector público y seguridad social, incluidas las Fuerzas Armadas, y con la pandemia esta articulación público-privada sin fines de lucro, el manejo de la pandemia centralizada desde la Secretaría de Salud y con federal y operación de los estados federativos. Se pospone la centralización, o sea, ahí hay un cambio importante que habrá que observar. Las consecuencias del COVID que se relacionan a la epidemia nutricional y que durante la pandemia se avanza en la acción de APS junto con la estrategia de producción agrícola y nutricional a la que ya me referí, y yo llegaría hasta aquí. Muchas gracias. Para pasar a ver algunas de las preguntas, Pilar nos saluda. Gracias, Pilar. Considera que la pandemia será una oportunidad para unificar el sistema de salud o seguiremos estando fragmentados. Me parece que sí. Ya me tengo que ir, parece. Bueno, ahí me apagan el sistema, yo voy a seguir hablando, pero creo que seguirá fragmentado. Sin embargo, no es lo mismo estar fragmentado con una voluntad pública y de articulación funcional, que también lo era la otra, pero aquí me parece que podemos hacer grandes cosas para escalar, digamos, aquellos servicios como la Secretaría de Salud hacia un modelo de articulación con aquellos que tengan mejores condiciones, como es el IMSS, por ejemplo, que era el gran proyecto original. Si no se puede, hay que integrar hacia arriba y hay que homologar hacia arriba. Y el modelo tal vez sería el IMSS, aunque para mi gusto es profundamente biomedicalizado. Es todo un tema que tenemos que seguir discutiendo. Gracias, Irlanda, por tu saludo. María Luisa, conceptos claros y precisos, gracias. Y Gabriela Mesa, me parece una plática muy tendenciosa de apoyo al gobierno. En la práctica existe una deficiencia en todos los rubros. Sí, es una mirada sobre lo que está haciendo este gobierno y, claro, tenemos una posición. Sin embargo, hemos tratado de poner sobre la mesa los pros y los contras. Además, es un análisis que no está concluido. Estamos en un proceso de transformaciones y cruzado por una pandemia, pero sí lo tendencioso forma parte de una perspectiva desde donde se mira, y la perspectiva es desde la población y la posibilidad de que ésta acceda al derecho a la salud, y creemos que el gobierno, estamos vigilantes para que el gobierno cumpla con esa promesa. Inicha, saludos, gracias, gracias. Denise, y bueno, les agradezco mucho. Creo que no hay más comentarios por el momento, pero espero haber entregado algunos elementos para la discusión. Ese es el objetivo y se trata de una investigación en marcha. Muchas gracias. Hasta luego.